Cuarta parte. Un viaje al país de los Joijuns. Capítulo primero. El autor parte como capitán de un navío. Sus hombres se conjuran contra él y le encierran largo tiempo en su camarote. Le desembarcan en un país desconocido y el autor se interna en el país. Descripción de los yahoos, extraña clase de animales. El autor se encuentra con dos Joijuns. Permanecí en casa con mi mujer y mis hijos por espacio de 5 meses, en muy feliz estado, sin duda, con solo que yo hubiese aprendido a saber cuándo estaba bien. Dejé a mi pobre esposa embarazada y acepté un ventajoso ofrecimiento que se me hizo para ser capitán de la Adventure, un sólido barco mercante de 350 toneladas. Conocía bien el arte de navegar y, hallándome cansado del cargo de médico de a bordo, que de todos modos podía ejercer llegada la ocasión, tomé en mi barco a un inteligente joven de mi mismo oficio, de nombre Robert Porefoy. Nos pusimos a la vela en Portsmouth el día 2 de agosto de 1710. El día 14 nos encontramos en Tenerife con el capitán Pocock de Bristol, que iba a la bahía de Campeche a cortar palo de tinte. El día 16 le separó de nosotros una tempestad. A mi regreso supe que el barco se fue a pique y solo se salvó un paje. El capitán Pocock era un hombre honrado y un buen marino, pero terco con exceso en sus opiniones, y esa fue la causa de su fin, como ha sido la de tantos otros. Si hubiese seguido mi consejo, a estas horas estaría sano y salvo con su familia en su casa, igual como lo estoy yo. Murieron en mi barco varios hombres de calenturas, hasta el punto de que tuve que reclutar gente en las islas Barbada y también en las Leeward, donde toqué por instrucción de los comerciantes que me habían comisionado. Pero pronto tuve la ocasión de arrepentirme, pues supe que la mayor parte de los reclutados habían sido filibusteros. Llevaba yo a bordo 50 manos, y mis órdenes eran comerciar con los indios en el Mar del Sur y hacer los descubrimientos que pudiese. Los bribones que había cogido me corrompieron a los demás hombres, y todos ellos, juntos, se conjuraron para apoderarse del barco y hacerme prisionero, lo que realizaron una mañana irrumpiendo en mi camarote. Me ataron de pies y manos y me amenazaron con lanzarme al mar si se me ocurría moverme. Yo les dije que era su prisionero y que por tanto obedecería. Me hicieron jurarlo y después me desataron, dejándome sujeto solamente por un pie con una cadena cerca de mi cama, y me pusieron a la puerta un centinela con un fusil cargado y con la orden de matarme de un tiro si yo pretendía escapar. Me bajaron de comer y beber y se apoderaron del gobierno del barco. Su designio era hacerse piratas y saquear a los españoles, lo que no podían emprender hasta tener más gente. Determinaron vender primero las mercancías que el buque llevaba e ir luego a Madagascar para reclutar hombres, pues varios de ellos habían muerto durante mi prisión. Navegaron durante muchas semanas y traficaron con los indios. Pero yo ignoraba el rumbo que seguían, reducido estrechamente como estaba mi camarote, sin mayor esperanza que morir asesinado, conforme a las frecuentes amenazas de que era objeto.
El día 9 de mayo de 1711, un tal James Welch bajó a mi camarote y me dijo que había recibido del capitán orden de desembarcarme. Discutí con él, pero en vano. Ni siquiera quiso decirme quién era su nuevo capitán. Me forzó a entrar en la lancha, después de permitirme ponerme mi traje mejor, que estaba nuevo, y coger un atadijo de ropa blanca, pero no armas, salvo mi alfanje. Y fueron tan amables que no me registraron los bolsillos, donde yo me había guardado todo el dinero que tenía y algunas cosillas de mi uso. Remaron obra de una legua y me desembarcaron en una playa. Yo les supliqué que me dijesen qué país era aquel. Todos ellos me juraron que lo ignoraban tanto como yo. Solo sabían que su capitán, como ellos decían, había resuelto, después de vender la carga, deshacerse de mí en el primer punto donde descubriesen tierra. Se apartaron enseguida, recomendándome que me apresurase para que la marea no me alcanzara, y de este modo se despidieron de mí. En esta lamentable situación, avancé y pronto pisé tierra firme. Me senté en un montón de arena para descansar y en pensar cuál sería mi mejor partido. Cuando hube descansado un poco, me interné en el país, resuelto a entregarme a los primeros salvajes que me encontrara y comprar mi vida con algunos brazaletes, anillos de vidrio y otras chucherías de las que generalmente llevan los marinos en esta clase de viajes, y que, por cierto, yo conservaba algunas conmigo. Cortaban la tierra largas filas de árboles, no plantados con regularidad, sino nacidos naturalmente. Había hierba en gran cantidad y también varios campos de avena. Yo andaba con gran precaución, temeroso de verme sorprendido o herido de pronto por una flecha que me disparasen por detrás o por un costado. Entré, en fin, en un camino muy trillado donde se veían numerosas pisadas humanas, algunas de vacas y muchas más de caballos. Por fin descubrí varios animales en un calpo, y uno o dos de la misma especie que estaban subidos en árboles. Su facha era irregular y también disforme, lo que me inquietó bastante, hasta tal punto que me tumbé detrás de una espesura para examinarlos mejor. La circunstancia de venir algunos hacia el sitio en que yo yacía me dio ocasión de apreciar su forma exactamente. Tenían la cabeza y el pecho cubierto de espeso pelambre, rizado en unos y liso en otros. Sus barbas eran de cabra y con largos mechones de pelo que les caían por los lomos y les cubrían la parte anterior de las patas y los pies. Pero el resto del cuerpo lo tenían totalmente desnudo y me dejaba verles la piel, de un color amarillento oscuro. No tenían cola y solían sentarse y tumbarse, y con frecuencia se sostenían en los pies traseros. Trepaban a los árboles más altos y con prontitud de ardilla, para lo cual contaban con grandes garras abiertas en las 4 extremidades, ganchudas y de puntas afiladas. A menudo daban brincos, botes y saltos con prodigiosa agilidad. Me fijé que las hembras no eran tan grandes como los machos. Tenían en la cabeza pelo largo y laso, pero ninguno en la cara, ni más que una especie de vello en el resto del cuerpo. El pelo era en ambos sexos de varios colores: moreno, rojo, negro, amarillo.
En conjunto, nunca vi en mis viajes animal tan desagradable ni que me inspirase tan honda repugnancia. Así, creyendo haber visto bastante, lleno de desprecio y aversión, me levanté y seguí el camino con la esperanza de que me llevase a la cabaña de algún indio. Y no había andado mucho cuando encontré que me cerraba el camino y venía directamente hacia mí uno de esos animales que he descrito. El horrible monstruo, al verme, torció repetidamente todas las facciones de su cara y quedó mirándome fijamente, como algo que no hubiese visto en su vida. Y luego, acercándose más y más, levantó la pata delantera, no sé si llevado de curiosidad o de malas intenciones. Yo saqué mi alfanje y le di un buen golpe de plano, no atreviéndome a darle con el filo por si los habitantes se enconaban contra mí al saber que había muerto o dejado inútil a una pieza de su ganado. Cuando la bestia sintió el golpe, se hizo atrás y rugió tan fuerte que una manada de 40 al menos se vino en tropel sobre mí desde el campo inmediato, aullando y haciendo gestos horribles. Pero yo corrí al tronco de un árbol y guardándome con él la espalda, los contuve a distancia blandiendo el alfanje. En medio de este apuro, vi que todos echaban a correr de repente con la mayor velocidad de que eran capaces, con lo cual yo me arriesgué a separarme del árbol y seguir el camino, admirado de qué podría haber sido lo que los asustase de tal modo. Pero, mirando hacia mi siniestra mano, vi un caballo que marchaba por el campo reposadamente, y que, visto antes que por mí y por mis seguidores, era la causa de su huida. El caballo se estremeció un poco cuando llegó cerca de mí, pero se recobró pronto y me miró cara a cara con manifiestos signos de asombro. Me inspeccionó las manos y los pies, dando varias vueltas a mi alrededor. Yo quise continuar mi marcha, pero él se atravesó en mi camino, aunque con actitud muy apacible y sin intención alguna de violencia en ningún momento. Ambos permanecimos un rato mirándonos con atención. Por fin me atreví a alargar la mano hacia su cuello con propósito de acariciarle, empleando el sistema y el silbido de los jockeys cuando se preparan a montar un caballo que no conocen. Pero este animal pareció recibir con desdén mis atenciones. Movió la cabeza y arqueó las cejas, al tiempo que levantaba suavemente la mano derecha como si quisiera desviar la mía. Después relinchó 3 o 4 veces, pero con cadencias tan distintas que casi empecé a pensar que estaba hablándose a sí mismo en algún idioma propio. Cuando en estas nos hallábamos él y yo, llegó de repente otro caballo, el cual se acercó al primero con muy ceremoniosas maneras, y ambos chocaron suavemente entre sí el casco derecho delantero, al tiempo que relinchaban por turno varias veces y cambiando el tono, que casi parecía articulado. Se apartaron unos pasos como para conferenciar, y pasearon uno al lado del otro, yendo y viniendo al modo de personas que deliberasen sobre algún asunto de cuenta, pero volviendo la vista frecuentemente hacia mí como para vigilar que yo no me escapara. Yo estaba totalmente asombrado de ver semejantes acciones y conducta en unas bestias irracionales, y tuve para mí que si los habitantes de aquella tierra estaban dotados de un grado proporcional de entendimiento, habrían de ser las gentes más sabias que pudieran encontrarse en el mundo. Este pensamiento me procuró tanto alivio que resolví seguir adelante hasta encontrar alguna casa o aldea,
dejando a los dos caballos atrás, que discurriesen juntos como quisieran. Pero el primero, que por cierto era rucio rodado, al ver que yo me escapaba, me relinchó de manera tan expresiva que me imaginé entender lo que quería decirme. En vista de ello, me volví y me acerqué a él para esperar sus ulteriores órdenes, ocultando mi temor cuanto me era posible, pues empezaba a darme algún cuidado cómo podría terminar aquella aventura. Y el lector creerá sin trabajo que no me encontraba muy a gusto en tal situación. Los dos caballos se me aproximaron y me miraron la cara y las manos con gran interés. El rucio restregó mi sombrero sobre todo alrededor con el casco derecho y lo descompuso de tal modo que tuve que arreglarlo, para lo cual me lo quité volviendo a ponérmelo luego. A él y a su compañero, que era Bayo Oscuro, pareció causarles esto gran sorpresa. El último tocó la vuelta de mi casaca, y al encontrarse con que me colgaban suelta por encima, hicieron los dos grandes extremos de asombro. Este último me acarició la mano derecha con señales de admirar la suavidad y el color, pero me la apretó tan fuertemente entre el casco y la cuartilla que me arrancó un grito. Desde entonces me tocaron con toda la dulzura posible. Les producían perplejidad enorme mis zapatos y medias, que palparon muchas veces, relinchándose uno a otro y haciendo diversos gestos no desemejantes de los que hiciera un filósofo que intentara explicarse algún fenómeno nuevo o difícil de entender. En suma, el proceder de aquellos animales era tan ordenado y tan racional, tan agudo y discreto, que, por último, concluí que habían de ser mágicos que con ciertos fines se habían metamorfoseado y que encontrando a un extranjero en su camino hubiesen querido holgarse con él. O quizá que realmente se sorprendieran a la vista de un hombre tan diferente, por su traje, por su semblante y su tez, de los que era probable que hubiese en un clima tan remoto. Tomando fundamento de estas razones, me aventuré a dirigirme a ellos en la manera siguiente. Caballeros, si sois encantadores, como tengo serios motivos para suponer, entenderéis todos los idiomas. De consiguiente, me permito comunicar a vuestras señorías que yo soy un pobre inglés afligido, lanzado por mis desventuras a vuestra playa, y rogar que uno de los dos me deje ir en su lomo, como si fuese un caballo verdadero, hasta alguna casa o aldea donde pueda ser remediado. Y en pago de este favor, yo regalaré este cuchillo y este brazalete. Y lo saqué del bolsillo al mismo tiempo. Los dos animales guardaron silencio mientras yo hablaba, con muestras de escucharme muy atentamente. Y cuando hube terminado, relincharon repetidamente cada uno dirigiéndose al otro, como si mantuviesen una seria conversación. Observé con toda claridad que su lenguaje expresaba muy bien las pasiones, y las palabras hubiesen podido reducirse sin gran trabajo a un alfabeto más fácil que el chino. Pude distinguir frecuentemente la palabra Yahoo, que los dos repitieron varias veces, y aunque me fuera imposible conjeturar lo que significaba, mientras los dos caballos estaban entregados a la conversación, yo intenté ejercitar en mi lengua dicha palabra. Y tan pronto como ellos callaron, pronuncié Yahoo descaradamente. Y tan pronto como callaron, pronuncié Yahoo descaradamente, en voz alta, e imitando al mismo tiempo, lo mejor que supe, el relincho de un caballo.
Ambos quedaron visiblemente sorprendidos, y el rucio repitió la misma palabra 2 veces, como si quisiera enseñarme la pronunciación correcta. Yo la imité después lo mejor que pude y aprecié que progresaba perceptiblemente, aunque muy lejos todavía de todo grado de la perfección. Luego, el bayo me puso a prueba con una segunda palabra mucho más dura de pronunciar, pero que reducida a la ortografía inglesa pudiera deletrearse así: Houihnhm. Hoihum. No fui con esta tan afortunado como con la anterior, pero después de 2 o 3 ensayos más di con ella, y los 2 caballos se mostraron muy admirados de mi capacidad de aprendizaje. Luego de cambiar nuevos discursos que yo calculé referirse a mí, los 2 amigos se despidieron con el mismo cumplimiento de chocar los cascos, y el rucio me hizo señas de que marchase delante de él, lo que juzgué prudente hacer en tanto que encontraba un más conveniente director. Se me ocurrió aflojar el paso y él me gritó: ¡Hum! ¡Hum! Adiviné el sentido y dile a entender como pude que estaba cansado y que no podía andar más deprisa, con lo cual se paró un rato para dejarme descansar.